Dios me los bendiga, mis hermanos queridos, y le doy gracias a Dios por un día más de escudriñar su palabra. Y aquí estamos en Apocalipsis 15 y 16, donde vamos a estudiar las 7 copas. Pero antes de eso quiero repasar. Sabemos que hay 7 sellos y el único que es digno de abrir estos sellos es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Cordero de Dios. Vemos que Él abre cada sello. El séptimo sello. Vemos un resumen en Apocalipsis capítulo 8 del 1 al 5, donde hay un silencio por media hora y se le dan a los 7 ángeles las 7 trompetas como una preparación. Y después vemos otro ángel aparte bregando en el altar de incienso, donde se le mezcla las oraciones de los santos. Y es mezclado, y ese ángel prepara y coge ¿qué? El incienso y lo arroja a la tierra. Y vemos aquí que en este último sello, cuando se abren, ¿qué es lo que vemos? Las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Y nos quedamos, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, ¿verdad? Que dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Pero los que no se levantaron en ese arrebatamiento, cuando esa trompeta final tocó, esa número 7, los que se quedaron, dice en el versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y terminamos este capítulo 11, versículo 19, donde el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Por qué fue abierto? Porque de ahí se preparan los 7 ángeles con las 7 copas. Salen del templo de Dios, del altar, donde el ángel ya mezcló las oraciones de los santos. ¿Y qué más? El incienso de Dios, aleluya, y lo prepara para que estos 7 ángeles salgan del templo a empezar a derramar la ira de Dios, que son las 7 copas. Y dice así el 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pasto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Cuando terminemos las 7 copas, que así mismo termina así mismo como el 19, ¿verdad? El principio es, y en el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pasto se veía en el templo. Ese es el capítulo 15 de Apocalipsis, la preparación. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así termina la copa número 7. Aleluya. Pues vamos a empezar en el nombre de Jesucristo. Leemos el versículo 1 de Apocalipsis 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con
fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Ya yo me lo imagino, aquellos que tuvieron la victoria sobre la bestia, aleluya. Qué lindo, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, hermoso. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aleluya, qué cántico hermoso. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, lo mismo que acabé de leer en Apocalipsis 11:19. Aleluya. He aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ya yo me imagino esos 7 ángeles, aleluya, saliendo del templo. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¡Wow! Nadie podía entrar en el templo hasta que se cumpliese las 7 plagas. Entramos a Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Wow. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Ahora, este versículo 6 es tan importante. ¿Por qué se están derramando estas copas de la ira de Dios? Aquí lo explica. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego.
y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. ¿Qué salió de sus bocas? 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y vemos que ya hemos estudiado anteriormente en los otros videos anteriores cómo nuestro Señor y Salvador de Jesucristo viene como ladrón en la noche, como a los que están en tinieblas, pero no para nosotros que estamos en la luz, que conocemos las Escrituras, ¿verdad? Él nos da las señales cuando Él viene. El 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Almagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Aleluya. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. ¡Wow! Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Santo. Y eso lo vimos, lo leímos, ¿verdad? Hace poquito en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, ¿verdad? Ya vimos en el capítulo 15, donde dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Y cómo termina este capítulo 11, 19? Que viene siendo la última copa
hecho está, dice, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Wow, así termina la última copa. Wow. Y me llama la atención, ¿verdad? Y dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios. En el próximo capítulo, Apocalipsis capítulo 17 y 18, vamos a ver la gran Babilonia en detalles. No se lo pierda, que esto va a estar bueno. Bueno, mis hermanos queridos, hasta la próxima con más pan del cielo. Dios me los bendiga.